¿Sí? ¿Me autorizan a grabar? Sí, ingeniera. Por protocolo pregunto, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, estamos en la semana 18. Hoy es un tema completamente diferente a todos los que hemos visto anteriormente. Nos toca electricidad. Créanme que sería maravilloso que en vez de tener dos sesiones de clase tuviéramos más, porque la electricidad es muy importante. De verdad, hay muchos errores que se han cometido a nivel de construcción, a nivel de instalaciones eléctricas, y por un pequeño error han pasado muchos fracasos. Hace algunos años era una exposición de autos clásicos. Lamentablemente el ingeniero a cargo del montaje cometió un error, se quemaron algunos autos y él esa misma noche se quitó la vida, porque eran autos clásicos, imagínense una gran cantidad de dinero, y él se quitó la vida. Sabía que no iba a poder con eso. Entonces, sin llegar a ese extremo, debajo de los escritorios, atrás de donde ustedes están trabajando en la computadora, tienen tantos cables que de verdad uno mira y a veces pasan accidentes. Estamos tan habituados a trabajar con electricidad que ya no percibimos el riesgo que esto representa. Entonces, aprovecho para indicarles a ustedes que por favor no sobrecarguen los tomacorrientes. Ahora viene el periodo de Navidad y se colocan los árboles navideños, las lucitas, y mucha gente de verdad se manda colocando luces y luces sin pensar que en primer lugar es un gran gasto que va a tener que pagar el próximo mes, y en segundo lugar que se sobrecargan tomacorrientes. Las flautas o las conexiones, o sea, cada tomacorriente es para colocar 2 espigas y punto, pero se colocan flautas que tienen 6, y todavía flauta sobre flauta, o sea, todo eso sobrecarga, y por eso es que hay incendios. Entonces, la electricidad hay que conocerla, es un excelente aliado, sin embargo, si no se sabe manejar, puede generar accidentes, lesiones, quemaduras, incendios y la muerte. Le debemos a Alessandro Volta. Aquí tenemos la fotografía de cuando él inventó su primera pila seca, así le llamaban la pila de Volta, y por eso es que cuando hablamos de fuente de electricidad, de energía electromotriz, cuando hablamos nosotros de baterías, hablamos de voltaje, a él se le atribuye. Cuando se habla de voltios, es el voltaje, la fuerza que tiene, ¿verdad? ¿Qué realmente es la electricidad? Pues hay muchos fenómenos que están relacionados con eso. ¿Han visto ustedes un relámpago en el cielo? Cuando está lloviendo así, pero tremendamente el relámpago, primero la luz, porque la luz viaja más rápido que el sonido, y posteriormente se oye el estruendo. ¿Por qué? Porque es una gran descarga eléctrica. Cuando ustedes frotan una vejiga y después se la colocan en el cabello, miren lo que pasa. Igual en las calles estamos acostumbrados a ver muchos cables conectados, tendidos, le llaman tendidos eléctricos, son cables conectados de torre a torre. Sin embargo, cada vez que ustedes vean cables así como este que está acá, que están paralelos, 3 o 6 como sea, pero paralelos, por favor, a esos manténganse a la mayor distancia posible. Existe la IEEE, que es el Instituto de Energía Eléctrica y Electrónica, en donde da los mínimos aceptables para evitar que ustedes sufran una quemadura, ¿de acuerdo? Incluso hubo en Estados Unidos una colonia residencial de bastante dinero, muy acomodada económicamente, y se observó que muchos de los hijos que nacían en esa colonia, los niños venían con deformaciones congénitas, y eso venía como resultado de la industria en la que estaban trabajando y que estaban mucho más cerca, de las tomas. Entonces yo sí quiero recordarles, ¿verdad?, que la electricidad genera un campo magnético y que, pues no en balde que está en los estudios. Cuando se conecta un microondas, por favor, quítense de enfrente. Muchas veces tienen el microondas y la persona está enfrente comiendo y está recibiendo todo eso que es dañino a la salud.
En cambio, en las computadoras, retírense de la parte de atrás porque sale todo hacia atrás. Entonces, ¿qué realmente es la electricidad? Lo vemos también en los imanes. Un imán usted lo parte, lo fracciona en pedazos y cada pedazo siempre va a tener un polo norte y un polo sur. Entonces, ¿qué realmente es la electricidad? Pues es un flujo de cargas eléctricas. Hay electricidad estática, como esta de la niña, ¿verdad? Que miren cómo le queda su pelito. O en la ropa, que a veces se pega a la ropa. O muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes que van caminando y accidentalmente tocan el codo o la mano con alguien y se escucha, ¿verdad? La descarga eléctrica. Entonces, esa es la electricidad estática. Y la electricidad dinámica, cuando está conectado un cable a una batería, a un interruptor y una bombilla, entonces ahí se provoca la electricidad dinámica. ¿Qué realmente es una carga eléctrica? Pues todos, como vemos aquí, los objetos en este caso tienen los neutrones y los protones que están adentro y los electrones son los que siempre están afuera orbitando, en órbita, en órbita, en órbita. A la hora de conectarse con otro conductor, lo que hacen es un viaje de electrones de un lado al otro y eso es lo que provoca la carga, la corriente eléctrica, ¿sí? Hay las cargas iguales se repelen, dos cargas positivas se repelen, dos cargas negativas se repelen, por eso están las flechas hacia afuera. Y no sé si ustedes han escuchado que dice que polos opuestos se atraen. Pues efectivamente en electricidad, cargados eléctricamente, así sucede. Una carga positiva y una carga negativa siempre van a atraerse. Nosotros vamos a trabajar con coulombios, coulomb o coulombios, como quieran llamarle. Un coulomb, MB, coulomb o un coulombio es una unidad de carga. Y si trabajamos con sus múltiplos, así como trabajamos con los metros, por ejemplo, un milímetro es una milésima parte de un metro, un miliculombio es la milésima parte de un coulombio. Entonces se escribe MC. Y microcoulombios, que son 1 por 10 a la menos 6. O sea, eso es regularmente con las medidas que vamos a trabajar. Y yo les cuento, ahora ya se trabaja con nano, con pico y con 10 a la menos 24. O sea, la nanotecnología está tremendamente avanzada. Nosotros vamos a hablar o de coulombios o de microcoulombios, ¿de acuerdo? Cuando les hablen de un microcoulombio, es un μc, es 1 por 10 a la menos 6 coulombios. Aquí tenemos el modelo básico, los neutrones y los protones están adentro, abrazaditos, y los electrones son los que viajan, ¿verdad? Ese es nuestro flujo. Las propiedades de la carga eléctrica. Bueno, ya vimos que hay cargas positivas, cargas negativas, ya lo vimos en la imagen, ¿verdad? La negativa tiene más electrones, la positiva tiene menos electrones, y la neutra tiene la misma cantidad de electrones y neutrones. ¿Qué nos dice a nosotros el principio de conservación de energía? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y cuando hablamos nosotros de electricidad, estamos hablando del principio de conservación de la carga. La carga no se destruye ni se crea, solamente se transforma. En el caso de electricidad, permanece constante. No se crea ni se destruye. La carga permanece constante. Muy bien, cuando se habla de materiales, por ejemplo, los metales son excelentes conductores porque allí sí pasa la corriente eléctrica. En los aislantes no, por ejemplo, el papel, la madera y el plástico. Cuando ustedes alguna vez vean que alguien sufrió una descarga eléctrica, lo primero que tienen que hacer es bajar el flip-on para quitarle la corriente y posteriormente colocarle algo para que la energía estática que le quedó a él se descargue a tierra y hasta después pueden tocar a la persona. De lo contrario, ustedes pueden sufrir la misma descarga. Y como vimos, las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Eso se refiere a la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Aquí tenemos dieléctricos, la cerámica, el vidrio, la goma. Esto lo que hacen es almacenar energía. La corriente eléctrica, entonces, es el movimiento de cargas. Acá tengo esta imagen, esta flecha, que la carga siempre se
se mueve en dirección del polo negativo al positivo. Si ustedes observan bien cualquier batería, y no es publicidad, aquí hay una batería que tiene el signo más y de este extremo tiene el signo menos, entonces la corriente viaja en esta dirección. En esta dirección es como viaja la carga, como está la flecha, ¿de acuerdo? Entonces es importante que sepamos que la corriente eléctrica en todo circuito que esté cerrado. Ojo con eso. Si nosotros desconectamos uno de estos cables, uno de estos alambres, la corriente se ve interrumpida. Y por eso es que a veces se colocan interruptores. En este caso podemos colocar un interruptor que es un switch de encendido y apagado. El caso es de cuando ustedes encienden la luz de la habitación en donde se encuentran, o si ustedes la apagan. Al apagarla lo que hace es interrumpir el paso de la corriente. Un campo eléctrico. Un campo eléctrico actúa entre dos cargas. Entonces, ¿qué pasa con una sola carga? Una sola carga, aquí está la línea de campo. Estamos hablando de electricidad, entonces tiene su propia línea de campo. Pero si son dos cargas con la misma, vean esto, son dos cargas positivas, entonces las líneas de campo dejan de ser totalmente lineales y como se repelen, entonces tienden a separarse. En cambio, miren la línea de campo, cuando es una carga positiva, miren la imagen, una carga positiva y una carga negativa se atraen, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que veamos el campo eléctrico. Potencial eléctrico es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para atraer una carga unitaria que desde el punto de referencia hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica. ¿Qué es esto? Y me gustó esto y se lo voy a mostrar. Esto que vi en internet y copié una parte. Es una imagen donde hay el trabajo que se hace, estamos juntando dos cargas que son el mismo signo, entonces se tiene que hacer un trabajo. ¿Y por qué? Porque eso en automático está la fuerza de repulsión. Entonces, la carga guarda una energía potencial, pero cuando la sueltan gana una energía cinética, ¿de acuerdo? Pero como estamos hablando de cargas, no hablamos de energía potencial, sino que hablamos de potencial eléctrico. El potencial eléctrico, entonces, como es el trabajo que estaba haciendo este muñequito, de el trabajo que realizar por unidad de carga para mover. Teníamos una carga estática y una carga móvil. Entonces, lo que hacía era tratar de juntarlos. La energía potencial depende de la cantidad de carga que estamos moviendo. Aquí nosotros vamos a hablar del potencial eléctrico en voltios. K va a ser una constante. Q es el valor de la carga, que es en coulombios, positiva si es protón, negativa si es electrón. Y R va a ser la distancia entre las dos cargas. Entonces, vamos a ver que voltios es la dimensional de la V. La constante K aquí tiene newton metros cuadrados, coulombios cuadrado. Q es en coulombios y R es en metros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una carga 1, de 6 microcoulombios, tenemos una carga 2 de menos 6 microcoulombios, ojo con los signos, y me está pidiendo el potencial en el punto A y en el punto B. Veamos el potencial en el punto A. Recordemos que microcoulombios, aquí les coloqué, es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulombios, ¿verdad? Entonces, voltaje va a ser igual. Vimos en la diapositiva anterior, aquí la tienen, que el voltaje es igual a la constante K por la carga dividido R, que es la separación entre las cargas. Permítanme, voy a desconectar el celular que no lo había desconectado. Gracias. Entonces, repito, voltaje es igual a la constante K por la carga dividido la distancia en que están separadas las cargas, ¿sí? Entonces, como tenemos acá estas dos cargas, consideramos cada una con su respectivo signo. Aquí lo tenemos, K es la constante por la carga 1 dividido
Del punto A la carga 1 tenemos una distancia de 4 centímetros. Y como esto se trabaja en metros, es 4 por 10 a la menos 2 metros. Jóvenes, ¿me siguen? ¿Sí están conmigo? Sí, ingeniera. Bueno, gracias. Entonces, la constante K, que la vimos la voy a colocar nuevamente para que la vean. La constante K, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados, columbios cuadrados, esa es constante. Entonces, aquí está, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados dividido columbio cuadrado por la carga 1. La carga 1 es 6 microculombios. Aquí está. Un microculombio es 1 por 10 a la menos 6 culombios. Y dividido la distancia 4 centímetros, que en metros es 4 por 10 a la menos 2 metros. Ahora veamos la carga 2 hacia el punto A. La constante K es la misma, 9 por 10 a la 9, por la carga 2, que es negativa. Entonces es menos 6 microculombios, o sea, 6 por 10 a la menos 6 culombios, y dividido la distancia entre el punto A y la carga 2, que son 8 centímetros. 8 centímetros es igual a 8 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, nosotros trabajamos esto y llegamos a que el potencial en el punto A es 6.75 por 10 a la 3 voltios. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el punto B? Pues con el punto B, la distancia hacia la carga 1, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? La distancia del punto B hacia la carga 1, ¿cuánto es? Del punto B, el punto B está aquí. Hacia la carga 1, ¿qué distancia total tenemos? Tenemos 4 más 8 más 4. Es decir, K, que es la constante, por la carga 1, que es 6 microculombios, por 16 por 10 a la menos 2 metros, o sea, 16 centímetros. Y hacia la carga 2 es la constante K por menos 6 microculombios, porque es negativo, y la distancia es 4 centímetros, o sea, 4 por 10 a la menos 2 metros. Y así obtenemos el voltaje, ¿sí? El potencial, perdón, en el punto B. Bueno, ¿preguntas? ¿Qué realmente es un circuito eléctrico? Menciono el circuito eléctrico acá, aunque este es el tema de la semana próxima, pero es para que tengamos mayor claridad en lo que voy a explicar en lo que continúa del tema de hoy. Un circuito es una conexión o interconexión de componentes eléctricos. Para ir directo, si ustedes tienen una batería, esta batería tiene el polo negativo y el polo positivo. Conectamos un cable hacia una bombilla, luego un interruptor encendido y apagado y hacia otra bombilla. Si yo coloco el interruptor o el switch que tenemos aquí en encendido, las bombillas se encienden. Si yo lo pongo en apagado, las bombillas se apagan. Un circuito eléctrico entonces es la fuente, que es la batería, el conductor, que es el cable que me va a hacer que pase la corriente por él, el receptor, que en este caso son las bombillas, y el interruptor, que es el switch. Tenemos dos tipos de circuitos. En serie, recordemos que la corriente siempre viaja de menos a más. Entonces, la corriente, si nosotros cerramos este interruptor que está aquí, ¿lo miran? Si cerráramos este interruptor, lo bajamos, entonces la corriente empieza a circular en este sentido. Empieza a circular y a circular y a circular. ¿Qué es lo que pasa? La corriente tiene un solo camino de ida y un solo camino de regreso. Pero ¿qué pasa con este otro circuito? Si cerramos este interruptor, mira mi cursor aquí abajo, la corriente sale del polo negativo, miran el signo menos, va hacia el signo positivo y llega a este nodo, a este puntito.
En este puntito la corriente tiene dos caminos para viajar y va a elegir el de menor resistencia. Entonces, o por acá o por acá. Este tipo de circuito se llama circuito en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos aquí el circuito en serie. Sale la corriente, va por este camino, va aquí, 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 aquí y regresa, circuito en serie. Un solo camino, circuito en serie. Entonces, ¿qué tenemos? Si en un circuito en serie tenemos 3 resistencias, esas 3 resistencias yo las sumo y hago una sola. Fácil. Y vamos a decir que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Perdón, voy a escribirlo acá para que nos quede de una vez. El voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Recuerdan la palabra VIR? B igual IR. Entonces, cuando nosotros queremos aprender la ley de Ohm, vamos a decir que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Así que, si me dan el voltaje y me dan la resistencia, ¿cuál es la intensidad? Pues solo despejo, ¿verdad? Así de fácil. Estas 3 resistencias en serie, si se quema una resistencia, la corriente ya no pasa. Es como algunas luces que están en serie. Se acaba o se quema o se quiebra una bombillita y se acabó el fuego, ya no enciende. Entonces, voltaje es igual a intensidad por resistencia y entonces ya encuentro la intensidad que pasa por todo el circuito y luego encuentro la intensidad en amperios de cada uno de los tengo la intensidad que viaja, en el circuito y entonces luego ya puedo, con la intensidad, ya puedo determinar cuál es, y el voltaje que es el mismo, porque el voltaje es el mismo en todos, entonces yo ya puedo determinar la corriente, el voltaje o la intensidad solo aplicando esta fórmula. ¿De acuerdo? El circuito en paralelo. Como lo mencioné hace un momento, al cerrar este interruptor, la corriente viene acá y puede venir a este camino o por este otro. Se trata entonces de un circuito en paralelo. ¿Tenemos resistencias en paralelo? Sí. Entonces, en la vida real sería así. Sale aquí y la corriente puede ir hacia acá o hacia allá. Entonces, puede venir por esta bombilla o por esta otra. Tiene 2 caminos. O en este, que la corriente puede venir aquí o allá. Aquí puede venir para acá o en este otro camino. Entonces, es un circuito en paralelo. ¿Cómo se operan las resistencias en un circuito en paralelo? Cuando 2 resistencias, estas 2 están en paralelo, miren, porque la corriente puede viajar aquí o aquí. Entonces, la multiplicación dividido la suma. La resistencia 2 por la R3 dividido R2 más R3. Al hacer estas 2 en paralelo, ya me queda solo una aquí. Vuelve a pasar la corriente y la corriente tiene un solo camino. Estas 2 están en serie. Por lo tanto, solo sumaría esta con esta y ya llego a mi última resistencia. Vamos a ver qué es la fuerza electromotriz. FEM es la energía proveniente de cualquier fuente. Cuando se habla de una fuente, puede ser una batería, puede ser, desde una chiquitita de 1.5 voltios hasta la batería de su carrito, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Siempre va a tener un polo negativo y un polo positivo. La fuerza electromotriz se mide con aquí lo tenemos, miren qué bonito, está la conexión. Este aparato multímetro puede ver amperios, voltajes y resistencias, todo lo puede medir. Aquí tenemos la fuerza electromotriz, es el trabajo que tiene que realizar el generador para que se muevan las cargas del circuito. Dice CAQ, la cantidad de carga que pasa por cualquier sección del circuito en un intervalo de tiempo. Y T, el trabajo realizado por el generador, viene dado por esto. Entonces, ejemplos de dispositivos, aquí tenemos una batería de carro, tenemos un panel solar y tenemos,
Hay muchas formas de generadores de fuente de energía eléctrica. FEM, ¿qué dijimos que era FEM? Fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz de inducción o fuerza inducida en un circuito está dada por un campo magnético, dice acá. Es igual a la variación del flujo de inducción del campo magnético. Una vez hay cargas eléctricas, hay campo magnético por unidad de tiempo. Y el flujo magnético en una espiral, en una herradura, es igual al número de vueltas. ¿Sí? Si tenemos una espiral y le dice que tiene 200 vueltas, pues hacen el flujo magnético que está en Weber dividido tiempo. Miremos el ejemplo que es el que tienen en material de aprendizaje para que comprendamos qué es lo que me está diciendo. Y dice calcular la fuerza electromotriz inducida o de inducción en una bobina de 200 vueltas. Tarda 2 por 10 a la menos 1 segundos y el flujo magnético, aquí está, el primero y el segundo, ¿sí? Entonces, el delta de flujo magnético es la resta de los dos por el número de vueltas dividido el tiempo y me da que es igual a 3 voltios. Para algunos estas son palabras completamente nuevas, pero es bueno que vean nuevamente el video. Aquí quiero reforzar el valor de la constante K, es 9 por... Perdón. Dejo de compartir un segundo, no salió la X ahí. Es 9 por 10 a la 9. No se mira, ¿verdad? Perdonen, ahorita la voy a poner. ¿Verdad que no se ve? Bueno, pero ustedes sí la toman, por favor, 9 por 10 a la 9. Jóvenes, ¿miran mi pantalla? No, ingeniera. ¿No? Gracias. ¿Ahí sí? Entonces es 9 por 10 a la 9. No me dejo insertar ahí la X, pero es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados dividido coulomb al cuadrado, ¿sí? Y la ley de Ohm, que esto lo vamos a ver la próxima semana, es igual, intensidad es igual a voltaje dividido resistencia. La intensidad en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. O pueden formar la palabra VIR, voltaje igual a intensidad por resistencia. Miren, y con eso terminamos. Este es un adelanto de la próxima semana. Jóvenes, eso es todo el tema de hoy. Si tienen preguntas, yo quedo a las respetables órdenes de ustedes y en este momento detenemos la grabación.